Bueno, pues tenemos la difícil tarea en este último panel de ponerle palabras a algo que vimos en los videos de las experiencias que realmente no las tiene. Siempre sucede eso con las experiencias de educación artística y cultura de alguna manera, y yo creo que es fácil explicar por qué, porque tiene que ver con el tema de nuestra identidad social, pero también de nuestra identidad como personas, como humanos, y por eso nos tocan estas experiencias en lo más profundo de nuestro ser y son a la vez absolutamente universales y absolutamente locales. Pero también tenemos el privilegio de cerrar este primer día de clase, un día que realmente ha sido excepcional. Así es que les doy gracias a todos los que nos acompañan y que espero nos acompañen hasta el final de este panel, y sobre todo gracias a los protagonistas de las 5 experiencias que vamos a comentar en Rompiendo Paradigmas, Arte y Cultura. Nos acompañan en el panel Lucrecia Santibáñez y Otto Granados, 2 expertos en el tema educativo. Quisiera presentar a Lucrecia, quien es directora asociada del Centro para Políticas Sociales de la Corporación RAND. Fue socia fundadora de la Fundación IDEA y estuvo ahí encargada de las políticas educativas, profesora investigadora del CIDE, y ha publicado extensamente y sido asesora de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, la OCDE, en temas relacionados con docentes, calidad educativa, TICs, primera infancia, entre otros. Y les presento a Otto Granados, quien es director general del Instituto de Administración Pública del Sistema Tecnológico de Monterrey. Entre sus actividades previas, quisiera destacar que fue secretario particular del secretario de Educación Pública, don Jesús Reyes Heroles, y gobernador de Aguascalientes, en donde organizó el primer sistema estatal de educación después de la descentralización en el 92, que por cierto está cumpliendo 20 años este año. Fue, por tanto, el primer estado en tener un programa y una ley estatal de educación. Durante su gestión se introdujeron innovaciones en el sistema que han interesado a estudiosos en México y en el extranjero. El doctor Granados escribe sobre asuntos educativos en diversos medios y creó la Fundación Educación y Ciudadanía, dedicada a proyectos educativos y culturales orientados a la construcción de una ciudadanía, nos dice él, de alta intensidad. Así es que esperaremos que nos comente un poco más a lo largo de la charla qué hace Fundec, la fundación. Y bueno, finalmente me presento a mí misma. Ya tuve el honor de que me presentara Margarita Zorrilla en la mañana, entonces será muy breve, pero bueno, soy actualmente la directora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, y entre mis actividades previas me gustaría destacar, por una parte, las académicas en la UNAM y en el Colegio de México en temas educativos, y también en la SEP como asesora del secretario a cargo de la Dirección de Relaciones Internacionales y de una unidad que se dedicaba a temas de innovación y seguimiento de programas. Y por último, en el ámbito internacional, como funcionaria de la OCDE y responsable de la Comisión Nacional de la UNESCO para México. El encargo
de esta… Un segundito, por favor, a ver si logro restablecer. Sí. El encargo de esta mesa de discusión, de este panel, es igual que el panel de la mañana, y es discutir cómo multiplicamos estas 5 experiencias que acabamos de ver. Desde mi punto de vista podríamos leer la pregunta en varios sentidos. Pudiera ser cómo hacer más de lo mismo, adaptando las prácticas a otros contextos, cómo aprender de estas buenas prácticas para mejorar el diseño y la implementación de políticas educativas, o cómo hacer más y mejores sinergias para multiplicar estas prácticas. Ya veíamos en el panel de la mañana que son temas que se pueden discutir, el sentido de esta pregunta se puede discutir largamente, pero bueno, nada más para tener como telón de fondo estas interpretaciones posibles para nuestra conversación, que quisiera que organizáramos de la siguiente forma. Primero yo haría una presentación brevísima comparativa de las experiencias que acabamos de ver, y luego con nuestros panelistas iniciaríamos el diálogo en torno a 2 bloques o 2 temáticas, digamos, grandes temáticas. Una que tiene que ver con la parte sustantiva de los proyectos, la importancia de relacionar arte y educación artística y cultura con educación, y luego el tema de la escalabilidad y del cambio posible. Y finalmente, espero nos alcance el tiempo para que podamos tomar algunas brevísimas, más que preguntas, tener intercambio de puntos de vista súper puntual, súper breve entre ustedes y nosotros. Respecto a las experiencias, creo que pudiéramos organizarlas en 2 bloques. El primero, que tiene que ver con las de educación artística, y el segundo, cultura. La de educación artística comenzaría yo por la Escuela de Ballet para Varones. Me parece a mí una joya de proyecto. Realmente es un proyecto que, más allá de una buena práctica, es una excelente práctica. Como pudimos apreciar todos, está armado como una pieza de relojería realmente. Amplía al máximo la participación de figuras para apoyar el proyecto y de los posibles beneficiarios del mismo. Tiene una población objetivo súper definida, no se las repito porque ya la vieron cuál es. Incluso tuvimos a un digno representante de esa población aquí con nosotros. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué nos enseña esta práctica? Siento que trata de detectar de manera temprana el talento, de ofrecer y lograr la excelencia de unos cuantos, es cierto, muy pocos, pero, como decía yo, con la mayor derrama posible hacia otros, los familiares directos, los alumnos que asisten a las funciones de estos alumnos, que comparado con 135 bailarines en 6 años, si entendí bien, pues los otros suman casi 8,000, entonces es una derrama importante. Y por otra parte nos muestra que la calidad requiere de la participación social, no nada más de los familiares de los demás alumnos, sino también de voluntarios para darle seguimiento a los proyectos, apoyo psicológico a las familias, relación entre escuela pública, escuela, academia privada, organizaciones de la sociedad civil, etcétera.
creo que si concebimos un triángulo calidad, equidad y participación social, lo que nos estaría diciendo esta experiencia es que ponemos un énfasis en la calidad, necesitamos poner un énfasis o requieren un énfasis en la participación social, digamos, van juntas, y no tiene que estar reñido con la equidad, ¿no? Ese es un primer punto que me parece importante a destacar. Y un segundo es que nos muestra esta experiencia la relación entre educación artística, desempeño académico y formación en valores, porque los chicos aprendemos, son sobresalientes en su escuela, en el dominio de otro idioma, y bueno, la formación en valores tiene que ver con que la danza les fortalece su autoestima, el trabajo en equipo, el compromiso con esta disciplina, pasión, perseverancia, etcétera. En suma, realmente siento, esto se relaciona también con lo que se decía en la mañana, que esta experiencia sí rompe paradigmas, no solo por vencer un prejuicio en una sociedad determinada en donde no habían bailarines, sino por demostrar que es posible diseñar una práctica educativa exitosa para abrirle horizontes a la comunidad escolar y mejorar la calidad y la equidad, es decir, cambiar el entorno y no dejarse influir o determinar por él mismo. La siguiente experiencia que me gustaría comentar es Aprender con Danza, también un proyecto de educación artística, como vimos, pero en donde se trata más bien de aprender a través del arte. Tengo la suerte de haber conocido el proyecto desde sus inicios, desde que Lucina Jiménez se acercó a la SEP para hacer su proyecto piloto en 10 escuelas del centro histórico. Lo he visto crecer tanto en la ciudad como a nivel nacional, como salir del aula, todas cosas que vimos en el video. Y aquí creo que el triángulo, lo que podemos aprender de esta práctica es que este triángulo calidad, equidad, participación social existe, pero el énfasis está puesto en la parte de equidad. Se trata fundamentalmente de enfocarse a mejorar el ambiente escolar para abatir los índices de deserción, reducir los índices de violencia, etcétera. Y claro, para lograr eso, esto va de la mano, hay que ofrecer, hay que dar una oferta, acercar a los chicos una oferta de calidad, o sea que calidad también vemos que va junto con equidad, y ambas requieren nuevamente de la participación social. Y al igual que la experiencia de los varones danzantes anterior, se establece este triángulo nuevamente entre educación artística, formación académica y en valores que ya nos describía Lucina. Creo que en suma, en esta experiencia podemos ver que a través de la alfabetización del movimiento se mejora el ambiente escolar, se mejora el desempeño académico de los alumnos, y esto se hace solo bajo la condición de que hayan maestros que acompañen a estos alumnos. Entonces, este es el panorama que nos da esta experiencia. Y tenemos otras 3 relacionadas con el tema de cultura: la de la telesecundaria de Puebla, la de la primaria intercultural de Guerrero y la de Diseña el Cambio. Y bueno, comparando las 2 primeras,
las escuelas de Puebla y de Guerrero, siento que hay una identidad obvia entre ellas en el aspecto intercultural, de educación intercultural, y que ambas comparten la intención de ofrecer una educación intercultural, bilingüe, no, como ellos mismos dicen, un enriquecimiento del currículum, sino como una incorporación de la diversidad cultural de manera transversal en el currículum. La telesecundaria con un énfasis en responder a necesidades del entorno y abrirse a la comunidad con un interés en que esta experiencia pueda ser replicada a su vez en otras telesecundarias en medios rurales indígenas, y la primaria intercultural bilingüe con un énfasis en el enfoque que vimos de doble inmersión para el aprendizaje de la lengua, así como un énfasis en la convivencia con la comunidad. En suma, estas dos experiencias lo que nos enseñarían en una manera muy importante es que la transformación que logran es una cuestión de voluntad, de enfoque, de creatividad, de utilizar al máximo lo que tenemos y no pensar en lo que no tenemos, aunque obviamente que esto fuese deseable, y también en el hecho de que sin los maestros, sin el espíritu de los maestros, sin los maestros como un motor de cambio de esta transformación, las cosas seguirían como estaban, estas buenas prácticas no se hubieran dado. Por último, diseña el cambio. Creo que nos viene muy bien a la conversación que vamos a tener en este panel, que está incluida en este paquete esta experiencia que replica en realidad una innovación, como aprendimos, de un modelo hindú para empoderar a alumnos para solucionar problemas de su entorno, convertirlos en líderes, emprendedores. Y lo que podemos ver en esta experiencia, a mi juicio, es que la transformación para la mejora en la escuela como en otros ámbitos implica un cambio cultural. En este caso, romper el molde paternalista de nuestra sociedad a través de la educación. Pero también aprendemos que la escuela es el lugar en el que reproducimos, transmitimos y podemos cambiar nuestra cultura, como lo vimos en las experiencias anteriores. Y por último, nos queda claro la importancia de la tríada cultura, educación, ciudadanía. Pues yo aquí dejaría una primera comparación entre estas experiencias e invitaría a nuestros panelistas a que comenzáramos la charla con un primer bloque de preguntas o temas que serían los siguientes. ¿Cuál es la importancia de la educación artística en un contexto global en el que se enfatizan ciencia, tecnología, competitividad? ¿Cuál es la importancia del arte y la cultura para formar ciudadanos en México? No sé si, Otto, ¿te gustaría comenzar? Claro que sí. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Debo empezar por hacer, Karen, Lucrecia, una confesión, en el sentido de que, a pesar de que había estudiado todas las prácticas, vi todos los videos disponibles, la verdad es que estos 5 me parecieron, además de tremendamente buenos como práctica educativa escolar, francamente muy emotivos.
Por lo tanto, voy a intentar en los próximos minutos tomar cierta distancia de esa parte emotiva que creo que todos compartimos para tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre algunas de las cosas que a mí particularmente me resultaron altamente valiosas y que pueden en efecto constituir un ejemplo de replicabilidad en otras prácticas. Dividí estas notas o estos comentarios en 3 partes, de acuerdo con lo que Karen nos había indicado en los días previos, 2 de las cuales voy a mencionarlas ahora y voy a dejar la tercera cuando hablemos justamente ya en el segundo bloque de cómo multiplicar, como lo dice acá atrás, estas experiencias exitosas. Lo primero que diría es que las prácticas, tanto lo que hice o la tarea que hicimos previamente como ahora este ejercicio me resultaron tremendamente estimulantes, fueron para mí un descubrimiento francamente muy revelador, porque quizás sin darnos cuenta, todas ellas reúnen aquellas condiciones básicas e indispensables como para producir una buena educación, como para producir buenas experiencias escolares. Dicen los chinos algo así como que no importa saber mucho de muchas cosas, pero sí importa encontrar el lazo que une a unas con otras. Si nosotros observamos transversalmente estas prácticas, veremos que ahí está efectivamente, como lo decía Karen hace un minuto, un tremendo ejercicio de creatividad, como lo muestra el caso de la Escuela Juan Álvarez en Xochitlahuaca, Guerrero, este manejo del bilingüismo equilibrado, etcétera. Hay también un aprovechamiento de experiencias internacionales. Al final del día vivimos en un mundo conectado, no estamos ya solos en el universo, como es el caso en efecto de Diseña el Cambio de la Escuela de Kirambir en la India, o el análisis que ha hecho Aprender con Danza del Instituto Nacional de Danza de Nueva York, o la Escuela de Ballet para Varones que comentaban que ha seguido un poco el modelo de la Escuela Cubana de Ballet. Un tercer ingrediente que da un poco el tejido, la malla un poco que sostiene a experiencias de este tipo, que es el caso de la participación social y privada, muy particularmente expuesta tanto en un proyecto, digamos, grande, con muchos soporte como el de Diseña el Cambio, pero también el de Fomento Artístico Cordobés, que veíamos en el caso correspondiente. Un cuarto que me parece fundamental como para producir una buena educación y que es un mundo, creo yo, que todavía le falta mucho más acercamiento y creación de política pública al respecto, que es cómo usar en pequeñas experiencias, pero tan importantes como comunalismo en la escuela en San Miguel Sinacapan, los trabajos de modelos educativos como los que ha hecho Silvia Schmelkes y otros investigadores e investigadoras de la educación. Y un quinto elemento, sin el cual todo lo demás puede funcionar tremendamente bien, pero que hace falta, que es una profunda inversión emocional, que ahí está, intangible si ustedes quieren, pero no es posible hacer todo lo demás en una mecánica robotizada, por más perfecta que ésta sea, si no hay un poco esa inversión emocional. Esto me hizo pensar en dos cosas. La primera de ellas es que cuando uno ve, por ejemplo, Diseña el Cambio, esta práctica, uno encuentra que ahí está parte, digamos, de posibles soluciones a futuro, en el largo plazo, graduales, a varios de los problemas que tenemos de ciudadanía de baja intensidad, como menciona no yo, sino Guillermo O'Donnell, el politólogo. Y esta práctica poco a poco parece ir como promoviendo emprendimiento social, pero más aún, como creo que lo mencionaron, a crear tejido social o eventualmente incluso a regenerar tejido social en algunos casos, ¿a través de qué? De mecanismos de los cuales todavía no somos en la sociedad mexicana altamente diestros, como la discusión y la acción colectiva, y casi diría que a construir a partir de micronarrativas muy específicas sobre problemas muy concretos de medio ambiente o de lectura o de recolección de basura, etcétera, a construir a partir de estas micronarrativas una especie de nueva narrativa colectiva de colaboración, de cooperación y de capital social, o por lo menos de cultura cívica, y voy a volver un poquito más adelante en este punto. Pero las otras 4, Karen al principio de sus palabras lo mencionaba, en las otras 4 subyace un denominador común, que es en efecto el arte y la cultura como un pilar fundamental e indispensable de una educación realmente completa, plena e integral. Y me quisiera detener en esto y muy particularmente en una de ellas, que es Aprender con Danza. Primero lo mencionaré desde un punto de vista, o intentaré
mencionarlo desde un punto de vista conceptual y luego con un enfoque operativo que voy a dejar para el siguiente bloque. Como lo vimos aquí, aprender con danza creo que es mucho más de lo que apreciamos en el propio video y en los comentarios de su directora, porque tiene un enfoque formativo que busca que los muchachos adquieran conciencia corporal, arquitectura mental, seguridad personal, que amplíen sus capacidades intelectuales y cognitivas, pero ¿para qué? Al menos para 3 cosas. Primero, para aprender a respetar a los demás en la escuela y a su comunidad. Y ahorita voy a entrar un poco a esa parte. 2, para que ayude, como lo mencionaba, a reducir índices de violencia en las escuelas. Y 3, para desarrollar, y cito entre comillas, una inteligencia espacial que permita a los niños y las niñas el establecimiento de relaciones con los otros. Bueno, esto es para mí particularmente penetrante porque aquí lo sabemos perfectamente bien. El conocimiento fáctico, el de los hechos y el pensamiento lógico no son suficientes para que los ciudadanos se relacionen bien con el mundo que los rodea. Para esto hace falta lo que Martha Nussbaum ha llamado hace poco en un libro interesante, imaginación narrativa. O sea, la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa otra persona, de cualquiera de los que están enfrente de mí o junto conmigo en este panel, de interpretar y de comprender sus sentimientos y sus expectativas. No solamente por un ejercicio, digamos, psicológico, personal, normal entre seres humanos, sino que justamente esto crea alguien que mencionó por ahí, ahora que veíamos los videos, sujetos sociales. Es decir, si las artes, pienso yo, tienen un rol protagónico en la currícula escolar, entonces pueden ayudar a cultivar, a desarrollar, a consolidar ciudadanía. ¿Por qué ocurre esto? Primero, y aquí hay gente muchísimo más experta que yo en esto, porque primero a través del juego en la escuela, quizá la parte previa a los chicos de la edad que vimos, las canciones, los juegos infantiles, lo que hacen es que el niño se ponga un poco en contacto con, o se imagine estar en el lugar de otro niño, o de un animal, o de un objeto inanimado, las canciones, estrellita, estrellita, todas estas cosas. Luego más tarde, digamos, como que subimos a un siguiente nivel en donde la práctica y la experiencia del arte nos llevan a otra cosa un poquito más, digamos, sofisticada, que es la de empezar a sentir empatía con el entorno y fortalecer los recursos emocionales de la personalidad para entenderlo mejor, a ese entorno y a quienes forman parte de él. Es casi como una experiencia coral, por así decirlo. O sea, no hablamos, cosa que es muy importante y se ve en otra práctica, de la formación de talentos en la danza o en otras disciplinas, ni tampoco de la apreciación de las obras, que es la parte de educación artística, así en el sentido más tradicional, sino del aprovechamiento de estas para colocar al alumno en distintos papeles, en distintas poses y gestos, en vencer a sí mismo su propia rigidez corporal, como lo veíamos en el video a la hora que estaban empezando a mover, o como el chico que nos hizo la exhibición, la muestra de esa plasticidad, porque a partir de ello van gradualmente estos jóvenes entendiendo a los otros, es decir, van habitando otro espacio o van insertándose en el espacio de otro, y esto rompe, parece que no, pero debiéramos pensarlo, una característica como muy mexicana, que es una marcada tendencia al individualismo, incluso al individualismo familiar. Recordemos muy bien que la escuela de Tagore era no solo buena por muchas razones, sino también porque las artes escénicas eran fundamentales. Él mismo era, además de educador y poeta, un gran coreógrafo, un gran bailarín. Por eso yo digo a veces entre broma y veras que a mí me hubiera gustado ser actor, porque es la única profesión que permite vivir varias vidas a lo largo de una sola. Entonces, involucrarse, imbricarse en ese papel. Entonces, este desarrollo, quizás intangible a primera vista, de los niños y de las niñas, ¿qué es? Es en esencia aprender a convivir y a entender a los demás a través de la danza, como en este caso, o del teatro incluso, y que permite un buen ejercicio de socialización. Y esto tiene otro impacto, que es apoyar la construcción de ciudadanía. Y no de cualquier ciudadanía, sino de una ciudadanía de alta intensidad.
o sea, una ciudadanía participativa, responsable, que se involucra mucho más con el entorno, que no le tiene desconfianza al otro, que trata de entender sus propios problemas y se sitúa en la cabeza del otro como para ir creando ese espacio de sujetos sociales, de compartir un concepto colectivo de ciudadanía. Y esto tiene que ver con algo que también se mencionaba un poco en la introducción de Karen, de que las artes al final del día y la cultura nos pueden servir para romper un poco esta tendencia, como yo mencionaba, individualista que tenemos los mexicanos y una cierta aversión al conflicto. Si podemos ser rítmicos en una coreografía, si podemos aprender a soltarnos nosotros mismos y podemos ponernos en el lugar de los demás, pues quiere decir que también mediante esa educación podemos socializar, podemos convivir, podemos dejar de tenerle miedo al conflicto, aprender a debatir, a discutir, a polemizar, porque eso no es malo, eso es parte de la vida normal de cualquier democracia que va siendo razonablemente civilizada y que no le teme al conflicto ni al debate, sino que aprende a procesarlos inteligentemente. Bueno, pues eso, y aquí concluyo esta primera parte de mis comentarios iniciales. Pues eso es lo que la experiencia, por lo menos a mí me deja de ver estas prácticas de las artes en las escuelas, que aporta, une, socializa, reduce ciertamente el nivel de conflicto y nos ayuda al final del día a ir construyendo un proceso lento pero gradual de maduración colectiva, activa, que sirve en efecto como para hacer que la educación, las artes y la cultura sean pilares de una sociedad muchísimo mejor. Aquí me quedaría. Pues muchísimas gracias. Muchísimas Karen, gracias, por ahora. Otto. Muy bien, muy bien. Y bueno, en aras de agilizar, ya que nos apura el tiempo en este panel último del día, yo creo que comenzaríamos de una vez con las preguntas del bloque 2, y entonces le daríamos la palabra a Lucrecia. Y tiene que ver con el tema que ya se trataba de es posible escalar, replicar, es deseable hacerlo. Este tema de la escalabilidad en educación artística creo que es especialmente importante, como lo podemos ver de las 5 prácticas que estamos comentando. Y también la pregunta sería, ¿el impacto de estas prácticas cambia el sistema educativo mexicano? Otra manera de verlo. Y bueno, para abrevar de lo que ya se concluyó en el panel anterior y tratar de incorporarlo a nuestro diálogo, se decía que, por una parte, lo que podemos anhelar más bien que replicar, escalar, multiplicar, es a visibilizar, infiltrar, inspirar, iluminar nuestra práctica educativa con estas buenas prácticas. Y que realmente en lo que están estas prácticas es en tratar de ser sustentables, y no tanto les podemos pedir que traten de crecer o de replicarse. Y Silvia Schmelkes nos decía que estas preguntas de la escalabilidad, replicación, multiplicación, etcétera, son preguntas difíciles para las cuales ella no tenía respuesta, que lo importante era replicar el principio que las inspira. Y entonces la pregunta sería, estos principios que no modelos, ¿cómo pudiéramos destilar esos principios? Si eso es lo que queremos replicar. Y por último, una pregunta que yo agregaría sería decir, bueno, sentimos que estos cambios de las buenas prácticas en educación artística, pero también en otras, están siempre en los márgenes, como se mencionaba, y la pregunta sería, ¿cómo podríamos llegar a crear una masa crítica? Sería otra manera de plantearnos estos temas de escalabilidad, replicación y multiplicación.
¿Qué nos puedes decir, Lucrecia? Gracias, Karen. ¿Me oyen? Sí. Bueno, voy a centrarme en algunas de las preguntas y las que no toqué ya las pueden responder Karen y Otto. Para comenzar, yo creo que el proceso de replicabilidad es un proceso que no les toca necesariamente a las organizaciones o a los programas. A ellos les toca el proceso de hacer su programa y de estar enfocado 100% en eso, porque eso ya toma muchísimo tiempo. Ahorita voy a volver a este punto. Y antes de hacer mis comentarios, quisiera felicitar a las 5 prácticas que vimos. Realmente crear algo es un proceso titánico, mantenerlo es aún más titánico. El hecho de que muchos de ustedes lleven ya años haciendo esto, enfrentando lo que seguramente han de haber sido muchísimos obstáculos en la gestión, es verdaderamente algo de admirar y los felicito a todas las personas que han estado involucradas en estas prácticas. Quisiera centrarme en 2 cuestiones, una que tiene que ver con replicabilidad y la otra con el proceso de integración artística en el aula. Y me centro en estos 2 puntos porque son 2 aspectos que en el instituto donde yo colaboro, en RAND, hemos estado haciendo bastante investigación sobre eso. Entonces quería compartir algunas de las lecciones que la investigación que hemos hecho, que no ha sido en México, ha sido en Estados Unidos, en otros países, nos ha como pues arrojado en términos de algunas de las cosas que parecen facilitar la replicabilidad de este tipo de experiencias y que por ser el panel de arte y cultura parecen también facilitar el proceso de integración artística. Bueno, para empezar, todos los procesos de escalabilidad necesitan por fuerza de un componente iterativo. Estamos hablando de procesos que hay que contextualizar, que son experiencias locales y que van a tenerse que iterar y depurar a lo largo del tiempo y que algunos componentes sobreviven y otros no tanto. Los componentes que sobreviven y las experiencias que tienden a sobrevivir son aquellas que tienen un centro técnico, por así decirlo, muy sólido. Yo pensaba cuando veíamos el video de la escuela de Prover, de la Escuela de Ballet para Varones, qué importante es darle la solidez técnica a la experiencia, el contenido artístico que no es improvisado, que viene de lo que conocemos de la práctica de involucrar a personas que verdaderamente conocen del tema para darle ese, digamos, ingrediente de calidad que es el que permite que muchas de estas experiencias sobrevivan. En términos de las experiencias de integración artística académica, aquí por ejemplo me llamó la atención la experiencia de Conarte, que integra las artes, digamos, en los procesos del aula y también hasta cierto punto diseña el cambio, que bueno, no es necesariamente competencias artísticas, pero sí competencias ciudadanas o de emprendedurismo o de empoderamiento. Y quería compartirles algunas lecciones o conclusiones preliminares de un estudio que estamos haciendo actualmente en Estados Unidos con programas extraescolares y programas de verano donde los niños que van mal en la escuela asisten a cursos de verano académicos donde se les refuerza lectura y matemáticas, pero con un componente artístico. Entonces se les da danza, se les da música, se les da teatro y se integran estas disciplinas en lo que los niños están aprendiendo. Llevamos ya 3 años estudiando estos proyectos y algunas de las lecciones que quisiera compartir con ustedes que permiten que estas experiencias sean exitosas son, entre varias, una, que la integración para ser exitosa tiene que realmente desarrollar conexiones que importen, conexiones que tengan sentido para los niños, que tengan sentido para los maestros. Los niños son increíblemente sabios para detectar conexiones falsas, en donde la cosa no tiene ningún sentido, me están poniendo a bailar o me están poniendo a hacer teatro y me lo quieren conectar con lo que leí, pero no tiene nada que ver. Los niños son los jueces, todos los que somos maestros aquí sabemos que los niños son jueces implacables. Por ejemplo, una experiencia que me tocó observar en un proyecto en Dallas, en uno de estos campamentos de verano, fue una experiencia de danza justo, donde los niños habían leído un libro sobre las mujeres y el hecho de que no votaban las mujeres hasta en las elecciones hasta muy recientemente. Como que yo pensaba, bueno, ¿cómo van a hacer la integración de danza con esto, no? A lo mejor van a poner unas mujeres a votar o algo así. Bueno, el maestro se inventó una conexión totalmente fuerte, a mí me pareció,
donde dividió el grupo en niños y niñas. A las niñas les puso con masking un cuadro chiquito en el piso del salón y a los niños los dejó bailar por todo el salón. Y cada vez que una niña sacaba un brazo o sacaba una pierna del cuadro, la sentaban. Entonces, pues obviamente los niños bailaban felices por todo el salón y las niñas no podían ni moverse, chocaban unas contra otras, no podían expresarse. Al final de la clase se dio un tiempo para que los niños, estamos hablando de niños de tercero de primaria, ¿no?, discutieran, bueno, cómo se sintieron los niños, cómo se sintieron las niñas, qué implica esto, es justo, es injusto, preguntas muy profundas que llevan a realmente tener una integración importante. El proceso de integración también, para ser exitoso, requiere que el enfoque sea en el proceso artístico, igual que en el producto. No es nada más es que los niños hagan dibujos, que los niños hagan una obra de teatro, sino el proceso en sí mismo es también parte importante del aprendizaje. Y por último, lo que ya comentaba de estas experiencias que vimos, es muy importante que no sean improvisadas, que realmente haya técnica y haya, como lo vimos en estas experiencias, pues todo un estudio detrás. Bueno, ya retomando el tema de replicabilidad y volviendo un poquito al hecho de que esto no es la responsabilidad necesariamente del programa, porque es muy difícil sistematizar y operar al mismo tiempo. Una de las cosas que hemos encontrado, que nos hemos dado cuenta en los estudios que hemos hecho en RAND sobre cómo llevar a escala programas educativos pequeños, llevarlos a una escala, digamos, masiva, es que es muy importante tener un proceso de planeación y de sistematización que acompañe a la experiencia, en donde se generen manuales, se generen guías, se generen materiales que se puedan compartir, se generen evidencias, datos, información. Y obviamente las personas que están operando el programa no tienen tiempo de hacer esto. Entonces yo creo que aquí es un lugar muy importante donde las fundaciones, los gobiernos pueden apoyar con recursos a que se sistematicen y se pueda realmente planear este tipo de cosas, porque las personas en el campo no lo van a hacer. Y por otro lado, para que las prácticas logren dar ese salto, tienen que pasar los que forman parte de ellas, de ser apóstoles o ser creyentes de su práctica, a ser educadores de su práctica, a ser maestros de su práctica. Hay una diferencia porque el maestro, el educador, conoce los límites de su práctica también, conoce los beneficios, conoce los límites, conoce todo lo que ha tenido que hacer para lograrlo y puede con evidencias demostrar los resultados y de cierta manera compartir desde una manera más profunda lo que se está haciendo. Desafortunadamente en nuestro país se quedan muchas experiencias ahí. Yo creo que al mexicano, si algo nos sobra, es la creatividad, como ya lo mencionaba Otto, y ahí lo vimos, ¿no? Yo pensaba que la labor más importante del gobierno de este próximo sexenio, ojalá sea no hacer cosas, sino dejar hacer cosas, porque la gente ya las está haciendo y la gente sabe mejor que cualquier persona sentada en una oficina. Entonces, dejar hacer. Por eso quisiera retomar lo que dijo la doctora Silvia Schmelkes en la mañana, que por eso el PEC es tan importante. El PEC es un programa que ya tiene evidencias hechas por muchos investigadores de sus beneficios. Ampliémoslo, que los niños aporten, que los que están haciendo, como en Diseña el Cambio, que están haciendo su proyecto, puedan acceder a esos recursos también. Que el maestro que está tratando de echar a andar un programa innovador, que la escuela de Setzicilin, que ya tienen hechas las cosas, lo hagan, porque todas estas experiencias, y no nos equivoquemos, tienen detrás una o dos o tres, pero casi siempre son un grupo reducido de personas que le han dedicado prácticamente su vida a este proyecto. El mejor favor que cualquier autoridad les puede hacer es dejarlos trabajar, darles recursos para que sigan haciendo lo que ya están haciendo. Para mí, ese es el mejor esfuerzo de replicabilidad que podemos hacer en este país. No replicar programas, sino replicar condiciones para que los programas puedan ejercerse, operarse, mantenerse y seguir siendo exitosos. Muy buen punto. Este último, muchísimas gracias.
Otto, ¿qué nos tendrías tú que decir respecto Me gustaría a este hacer tema? un comentario, Karen, adicional en la línea de lo que planteaba al final Lucrecia, que tiene que ver fundamentalmente con el diseño de política pública en esta dirección. Lo planteo de la siguiente forma. En los últimos 22, 25 años, México, el Estado mexicano, el gobierno federal y los gobiernos estatales han desarrollado una tremenda institucionalidad cultural en infraestructura, en recursos, etcétera, etcétera, y lo vemos a nivel federal y lo vemos a nivel estatal. Sin embargo, me da la sensación de que esta acumulación de factores, donde ha habido muchas cosas positivas, buenas, no hemos logrado encontrar una sinergia suficiente con el mundo de la escuela cotidiana, con las experiencias cotidianas que se viven en el aula. Yo supongo, y aquí creo que alguien lo dijo, que varias de estas experiencias y otras más de las cientos que se presentaron a esta edición de clase, pues viven o sobreviven con las uñas. Y sin embargo, vemos que en el otro mundo, como si tuviéramos, digamos, dos elementos a dos velocidades. Estos esfuerzos colectivos muy importantes, repito, con las uñas, y otro mundo de institucionalidad cultural como si fuera uno de primera y otro de segunda. Y cuando uno compara, por ejemplo, las cifras, ahorita dice, nomás lo dijo muy rápidamente Lucrecia, recursos. Cuando uno ve los recursos que se destinan en este país a las actividades culturales de esa parte que estoy comentando, hombre, me parece a mí que bien podríamos emprender un rediseño tanto de la política pública en materia cultural como de la organización de las instituciones culturales, como para unirlas mucho más a estas prácticas que solo requieren un poco de recursos adicionales y que convienen un poco y que mejoren. ¿Por qué? Porque eso es bueno para la educación, es bueno para la formación integral. Y esto sí me parece que sería un cambio importante, de corto plazo, no costaría muchos recursos, es simple y sencillamente de volver a encontrar, como lo hubo un poco en el pasado, una conexión mucho más formal, mucho más orgánica, mucho más funcional entre las tareas que hoy hace el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y sus equivalentes estatales con el mundo de la educación formal, tanto con la Secretaría, por supuesto, como con las escuelas, como con los institutos o secretarías de educación estatales. Mientras no resolvamos o no aprovechemos esta riqueza que, insisto, ya se ha producido en México, nos estaremos perdiendo de oportunidades de apoyar en efecto esta creatividad, esta autonomía como para darle al arte y a la cultura un papel funcional en la educación muchísimo más protagónico y mucho más eficaz de lo que lo tenemos ahora. Muchísimas gracias. Otto, muy buenos puntos. Y bueno, a mí me gustaría agregar, para cerrar esta conversación y tomar un par de preguntas por parte del público, ¿qué nos contribuyen estos ejemplos de buenas prácticas para pensar el cambio sistémico de los sistemas educativos y en especial del sistema educativo mexicano? Primero decir que hay una serie de pensadores en educación que piensan que, dado que estamos en un contexto de el cambio político, social, económico, tecnológico al que nos ha expuesto la globalización, nos plantea nuevos problemas en el ámbito educativo, desafíos inéditos que no se pueden ya enfrentar con viejas propuestas y cambios puntuales, que lo que requerimos son cambios profundos en el sistema escolar formal, porque hay nuevos agentes, nuevas necesidades de aprendizaje y de formación. En este contexto, creo que las experiencias, las buenas prácticas que vimos nos dejan, se me ocurre, 4 lecciones. Primero, preparándonos para estos cambios profundos y ya no dejando, para que ayudarnos a dejar atrás un enfoque incrementalista del cambio, nos
plantean la posibilidad de regresar a una visión amplia de la educación, ya no vista como educación formal o no nada más, sino más allá como prácticas sociales para promover el desarrollo personal y la socialización de los individuos. Segundo, nos ayudan a concebir la mejora de la calidad, no tanto como solo viendo la parte de excelencia, es decir, mejorar la calidad en el sentido de mejorar el rendimiento medio del alumnado, sino que llaman la atención sobre el hecho de la importancia que tiene el mantener ese equilibrio entre excelencia y equidad. Mejorar la calidad es mantener este equilibrio. Tercero, las políticas educativas eficaces, aparentemente hoy y cada vez más lo van a hacer así, en mi opinión, en el futuro, serán intersectoriales. Esto lo podemos ver con los temas con los que se relacionan las experiencias de educación artística, formación de ciudadanía, formación en valores, para los cuales necesitamos la participación de la escuela, del Estado, de la familia y de otras entidades sociales y culturales. Y por último, una que me parece súper importante, ya que hablábamos del tema de la descentralización, llamar la atención sobre el hecho de que no hay que confundir descentralización con deshomogenización. Cierto, hemos logrado cierto grado de descentralización en México, en muchos países de nuestra región y de otras partes del mundo, pero eso no implica necesariamente que en paralelo logremos deshomogeneizar la educación. Son dos conceptos diferentes. La deshomogenización tiene que ver con poder diversificar las ofertas y las ayudas a los distintos tipos de poblaciones, y esto es muy, muy necesario en sociedades diversas, multilingües, multiculturales, como las que somos todas las del mundo en este mundo globalizado. Bueno, pues si nuestros colegas no tienen algún otro punto que agregar, pasaríamos a las preguntas, y tenemos dos. La primera la plantea Andrea Marcos, se la plantea a Lucrecia y le pregunta: ¿crees que la estadística pueda medir el impacto de todas estas prácticas artísticas en conjunto y que las ayude a crecer, ya sea atrayendo fondos o recursos económicos con indicadores numéricos del éxito de estas prácticas? Bueno, yo soy economista, entonces yo creo que todo se puede medir, pero esa es una muy buena pregunta. De hecho, en este tipo de prácticas siempre se vuelve un reto cómo se puede demostrar, por así decir, que la práctica tiene un impacto tangible, que una persona en Sonora pueda adoptar o en Quintana Roo pueda adoptar una práctica que se hizo en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Yo creo que aquí el reto está definitivamente en el evaluador de encontrar medidas un poco más creativas que ir más allá de las pruebas. Yo creo que es un poco ingenuo también pensar que le vamos a medir con enlace todo, y si enlace crece ya mi práctica es muy buena. Número uno, porque es extraordinariamente desde el punto de vista estadístico atribuirle eso al programa. Y número dos, porque muchas de estas prácticas no es tampoco el foco de la práctica, ¿no? Muchas de estas prácticas, en esta sobre todo que integran la parte artística y cultural, tienen objetivos que van más allá del aprendizaje de lectoescritura y matemáticas, y que son muy importantes para los papás y son muy importantes para las comunidades y para los niños. Hay muchas medidas ahorita en el ámbito de evaluación educativa. Hay todo un tema, y ya lo mencionaban en la ponencia de Microsoft, de habilidades del siglo XXI, donde queremos medir también otras cosas. Hay pruebas de habilidades no cognitivas, en donde lo que se quiere medir es cuestiones de adaptación del niño, socioemotivas, de su control, hasta en niños muy chiquitos, de qué tanto pueden controlar su persistencia, de su determinación, de otro tipo de cosas que
Si vemos a la gente que es feliz o que es exitosa en este mundo, pues no todo mundo necesariamente tiene que tener un puntaje. Ahora, los puntajes están ahí y es simplemente una cuestión de hacerlo. Lo que sí creo que es muy importante es que los programas generen evidencias y generen información, porque es muy difícil que la práctica quiera, si yo soy un organismo, por ejemplo, que quiero llevar esto a escala o soy otra persona de otra ONG que quiero hacer esa misma práctica en mi comunidad, pues me va a facilitar la vida si ya más o menos puedo aprender ya de la práctica. Entonces, la sistematización es importante y generar información es muy importante. Indicadores numéricos se hacen muy fáciles de compartir, pero no son los únicos y ninguna evaluación, de hecho, está completa sin toda la película, ¿no? Muchísimas gracias. Y la pregunta para Otto es la siguiente. ¿Consideras, Otto, que las escuelas de hoy matan la creatividad de los niños? Es difícil dar una respuesta generalizada, por supuesto, ¿no? Toda generalización es siempre inexacta. Quizás debiéramos plantearlo al revés. Al revés, exacto. Es decir, ¿cómo hacemos para que con la estructura de escuelas que tenemos hoy en México, para un México del siglo XXI, hagamos que éstas se vuelvan muchísimo más propicias, mucho más estimulantes para ese desarrollo creativo del alumno, de los profesores y de la escuela mismo? Y me parece a mí que si tuviera que restringir mi respuesta a que si las escuelas están matando la creatividad hoy, pues la mejor respuesta la tenemos en las prácticas que aquí se han presentado. Yo creo que es un tremendo ejemplo de creatividad y ojalá las multiplicásemos por docenas de miles en este país. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues si no hubiera ninguna otra pregunta, me gustaría acabar con una reflexión, cerrar con una reflexión. Creo que de lo que hemos visto a lo largo del día de hoy, podríamos quedarnos con 3 ideas para seguir pensando el día de mañana en clase, que esperamos que nos acompañen ustedes nuevamente, todos ustedes y más aún. Primero, creo que lo que hemos visto de estas prácticas es que si nos los proponemos, si tenemos un proyecto, si tenemos una idea, si tenemos la voluntad de cambiar la práctica educativa en nuestro entorno, podemos ser sujetos de innovación. Primera idea. O sea, sí se puede, sí tenemos estos ejemplos, sí podemos ser parte de estos ejemplos, también nosotros, todos y cada uno de los que estamos aquí. Segundo, qué importante es compartir estas innovaciones, qué importante es hacerlas visibles, discutirlas, analizarlas, pensar qué podemos aprender para mejorarlas, si ya no escalarlas y todo lo demás que hemos discutido a lo largo de este día. Y tercero y último, muy importante, creo que el gran reto para las buenas prácticas en educación artística y relacionadas con el tema de identidad cultural, pero también para todas las demás buenas prácticas que veremos también el día de mañana, el gran reto es que no sigamos sintiendo, como ya decíamos, que se quedan, digamos, solo en los márgenes, sino que encontremos una forma de lograr presentar una masa crítica con estas nuevas prácticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que logremos contagiar a todos los que no están involucrados en ellas del mismo espíritu de sí se puede, sí podemos innovar, sí podemos ser parte de un gran movimiento de transformación de la educación. El punto de estas buenas prácticas es qué bueno que existen,
qué bueno que las conocemos, que las podemos compartir, que las podemos hacer visibles, cómo podemos unir esfuerzos para que las podamos presentar como una masa crítica que nos ayude a transformar cuestiones fundamentales de nuestro sistema educativo, de nuestros sistemas educativos que el mundo nos está pidiendo, el mundo globalizado, el contexto en el que vivimos, que cambiemos. Pues los dejo con estas 3 ideas a reflexionar para mañana. Muchísimas gracias por su paciencia, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias de nuevo a todos aquellos que presentaron experiencias tanto en este panel como en el de la mañana. Hasta mañana.